¿Cuántos dan gloria a Dios? Bueno, vamos a arrancar nuestro tema de hoy. Vamos a ir a Efesios capítulo 1, versículo 1 y 2. Este es nuestro segundo tema del estudio de la carta a los Efesios. Estamos introduciéndonos apenas a esta carta que creo que va a dejarnos mucha enseñanza en nuestra vida. Efesios capítulo 1, verso 1 y 2 dice así la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. La semana pasada, el día jueves que iniciamos esta carta, yo le hice una petición, aleluya. Le hice una solicitud. Quienes se animaban a leer la carta de los Efesios? Yo quiero revisar nada más. ¿Quiénes han leído la carta de los Efesios? Levanten la mano, por favor. Amén, gracias. Un buen grupo, pero faltan todavía. Son 6 capítulos, nada más. Es cuestión de un día, si así usted lo quiere. Lo puede hacer en una semana, un capítulo por día, y el próximo jueves usted está listo. Gracias al Señor, todavía no nos vamos a lograr introducir bien a la carta de los Efesios. Creo yo que el Señor, teniendo misericordia, aleluya, para que todos los leamos. Pero hoy vamos a ver el tema, la fundación de Éfeso. La semana pasada hablamos del panorama de cómo era el lugar de Efesios, de los Efesios. Dijimos que era un lugar religioso, sumamente religioso. Era un lugar donde el templo de Diana es el que existía ahí. El templo de Diana era uno de los más famosos y acogidos por todo el pueblo de los Efesios, un tanto griegos, helenistas, judíos también viviendo ahí. Pero el templo de Diana era una cosa tremenda religiosamente, pero también era un lugar de mucha propagación de magia, de hechicería, de brujería, porque la Escritura nos dice que vinieron muchos que habían practicado la magia y habían traído los libros que habían ocupado dentro de la magia y la brujería. No recuerdo la cifra, pero me parece que eran 150,000 piezas de plata las que valían o costaban todos esos libros. Eso quiere decir que era de veras un platal de dinero gastado en libros de hechicería y en libros de brujería. Y ese era el ambiente. Era un ambiente totalmente contrario a la palabra, a las cosas de Dios. No es extraño encontrar pueblos, naciones con esos elementos. Por ejemplo, el hermano Fernando Ortiz, que está trabajando en el área de República Dominicana, pegadito a la misma isla, está una ciudad, un país llamado Haití. Es un lugar, hermano, donde está plagado, pero plagado de budismo, de hechicería, de brujería, pero sumamente terrible. En serio, como pocas veces se ven en muchos lugares. En nuestro país, en El Salvador, los que viven en El Salvador saben que hay ciudades dedicadas a ese tipo: Izalco, Nahuizalco, Nahuilingo, lugares donde hay brujos ahí, y se han poblado por años y siguen practicándolo. Contrario, ahí tenemos iglesia, en Nahuizalco me parece, tenemos una iglesia. No ha sido fácil, por supuesto, porque los ataques son sumamente fuertes.
Pero bueno, como hoy vamos a hablar de la fundación de Éfeso, déjeme llevarlo a Hechos capítulo 19. Todavía no nos vamos a introducir directamente a la carta, pero sí vale la pena ir a Hechos 19, donde habla de la iglesia de Éfeso y algo que ocurrió ahí que vale la pena examinarlo como creyentes. Hechos capítulo 19, voy a leer el versículo 1 hasta el versículo 7, por favor. Hechos 19, versículo 1 al 7. Dice así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Ahí está lo que nos interesa. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautizo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Amén. Voy a quedarme ahí porque en este tema que vamos a compartir, quiero hablarles de los 3 fundamentos bíblicos que todo creyente debe de conocer, entender y mejor si lo ha experimentado en su propia vida cristiana o espiritual. Digo experimentado porque va a ver usted que no todos lo han experimentado, pero son tres puntos o 3 temas doctrinales y fundamentales para el creyente y por el cual Pablo se tomó la tarea de explicarles a estos discípulos. A este tiempo parece que Pablo era por lo menos su segunda o tercera visita ya a Éfeso. No era la primera, pero sin embargo, al llegar a Éfeso, es interesante que el apóstol se encuentra con unos discípulos. La Biblia dice que eran discípulos. Eso quiere decir que ya eran creyentes. Y al encontrarse con ellos les hace una pregunta, quizás, seguramente movido por el Espíritu, alertado por el Espíritu. Les pregunta: ¿y cuando se bautizaron, recibieron al Espíritu Santo o todavía no? Y la respuesta de ellos es mucho más sorprendente todavía, porque los discípulos le dicen: ni siquiera sabemos que había Espíritu Santo. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué le parece preguntarle a un cristiano de hoy, a usted, aleluya? Preguntarle: hermano, ¿sabes del Espíritu Santo? Y dice: fíjese que no sé dónde, ni siquiera sé dónde está en la Biblia eso. Ese es exactamente el punto. Ese es exactamente el punto el cual lo llevó al apóstol Pablo a inquirir más en esa pregunta y en enseñanza. Y es ese punto el que nos hace detenernos esta noche en los 3 pasos fundamentales de un creyente. El primer paso, todos lo conocemos, espero yo, y si usted no lo conoce, hoy es una buena noche para que dé ese primer paso. ¿Cuál es el primer paso?
lo que usted y yo conocemos como el nuevo nacimiento. Amén. Todo creyente, para ser injertado en la familia de Dios, necesita nacer de nuevo. Si no nace de nuevo, usted puede ser un asistente a la iglesia y es bienvenido, pero no es parte todavía de la familia. No porque yo lo diga, no, es porque la Biblia lo dice. Acompáñenme por favor a Juan capítulo 3, versículo 3. ¿De qué se trata esto del nuevo nacimiento? Bueno, se trata de creer en Jesucristo, de recibir a Jesucristo como su Salvador. Vamos a ver, dice Juan capítulo 3, verso 3, dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí está. Ese es uno de los pasajes importantes. Cualquier persona que quiere ir al reino de Dios, que quiere ir al cielo, necesita tener esta experiencia, necesita creer en esta palabra y necesita tener la experiencia personal de nacer de nuevo. ¿Para qué? Para ver el reino, para entrar al reino de Dios, para llegar al reino de Dios. ¿Quién estableció esto? Bueno, lo estableció Jesús. La Biblia dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les ha dado potestad. ¿De qué, hermano? De ser hijos de Dios. O sea, creer en Jesucristo es la única forma y la única operación espiritual en la que la persona viene a ser parte de la familia de Dios, viene a ser hijo de Dios. ¿Qué es lo que hay que creer? Que Jesús vino del cielo, vino a morir en la tierra por nuestros pecados, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. Dele un fuerte aplauso al Señor. Eso hay que creerlo. ¿Por qué hay que creerlo? No creerlo o conocerlo a nivel de historia. Nosotros conocemos muchas historias. Por ejemplo, usted conoce la historia de Pinocho. ¿Cuántos conocen esa historia? ¿Quién no la conoce? Ahora, ¿usted lo cree? Pues no vaya a ser, va. ¿Usted cree la historia? Oh, no, sí se lo tragó la ballena. Y bueno, ya es su decisión creer algo así. Pero yo no estoy hablando de creer, de conocer una historia. Estoy hablando de creer una verdad de Dios escrita en la palabra hace más de 2000 años. Para la Biblia es un libro sumamente maravilloso porque fue escrito a través de más de 40 autores y escrita en un lapso de más de 4000 años. Y la Biblia dice que ni un punto ni una coma pasará hasta que la palabra de Dios se cumpla. Así es la Biblia. Así es de tremendo el libro que el Señor nos ha dejado, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, cualquier creyente que quiere ir al cielo necesita tener esta experiencia. En el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versos 4 y 5, que es la continuación del verso que acabamos de leer. El verso 4 dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua
y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí el Señor vuelve a certificar la importancia del nuevo nacimiento, aunque Nicodemo no era ninguna persona ignorante, en realidad era el maestro rabino más elevado en el tiempo de Jesús en Judea, en Jerusalén. Era considerado el maestro de maestros, Nicodemo. Sin embargo, él no sabía que era el nuevo nacimiento, como muchos de nosotros, hermano. En realidad, cuando usted llegó a la iglesia cristiana o a la iglesia evangélica, ¿usted sabía que era nacer de nuevo? No, la verdad es que no. Quizás lo más probable es que le haya pasado lo que me pasó a mí. La primera vez que oí de nacer de nuevo fue en la iglesia. Nunca había oído semejante idea, semejante tema, nunca lo había oído. Pero gracias a Dios, en aquel tiempo hubo alguien que se dedicó a explicar qué es el nuevo nacimiento, y no es más que creer en la verdad salvífica de que Jesús vino a morir por nuestros pecados y creer con todo nuestro corazón. Eso te hace nacer de nuevo. Romanos, allá por el capítulo 9, lo dice de manera diferente. Dice que el que cree en su corazón acerca de Jesús, cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Por qué es tan importante creer en el corazón y por qué es tan importante confesar? Porque se cree en el corazón para que la verdad de Dios se escriba ahí en el corazón, pero se confiesa como un acto voluntario de la persona. Uno está dispuesto a confesar algo que cree, ¿o no? Si es algo que no cree, uno dice, no, es que no estoy seguro, no, es que quizá, y si no es cierto. Pero solo puede confesar algo que uno ha creído y que está dispuesto a decirlo en cualquier lado. ¿Por qué? Porque es importante publicarlo en cualquier lado. Porque así como publicamos de Dios, hermano, si le confesamos a Dios entre los hombres, el Señor también confesará de nuestra vida allá en el cielo. Él va a decir, sí, a este yo lo conozco, a este yo lo conozco, a este sé cuándo nació de nuevo, sé cómo ha caminado en el evangelio. ¿Por qué? Porque lo publicamos. No, en esto no hay creyentes de la secreta. Aleluya. No existen creyentes de la secreta. O cree y confiesa, o probablemente no ha nacido de nuevo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Vaya, primer paso. Primer paso entonces, el nuevo nacimiento. Yo espero que usted vaya revisando esto. ¿Sabe por qué, hermano? Porque de repente, al igual que estos discípulos, a saber cuánto tiempo tenían de ser discípulos, no lo sé, hermano, no lo sé. No dice la Biblia, estos discípulos ya tenían 3 años de estar en la iglesia, estos discípulos ya tenían 5 años de estar, no lo dice, solo dicen que eran discípulos, pero no sabían acerca del Espíritu Santo. Es muy probable que aquí tengamos esta noche en la iglesia gente que ya tiene tiempo de estar en la iglesia y quizás ni siquiera ha nacido de nuevo. Aleluya. Es importante tomar en cuenta lo que la Biblia dice. Segundo paso, segundo fundamento que debe de conocer todo creyente, es Marcos capítulo 16, verso 16. Y a eso le llamamos, usted lo conoce, el bautizo en agua. El bautismo en agua. Dice así la escritura. ¿Lo tiene, hermano? No lo oigo.
¿Lo tiene? Marcos 16, 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cuántos dicen amén? El bautizo en agua es un principio, una identificación, ya va a ver en otro pasaje, una identificación con la muerte de Cristo y con su resurrección. Es una figura de la muerte de Cristo o de la muerte del creyente a una vida antigua, a una vida pasada, y el levantamiento hacia una nueva vida en Cristo Jesús. Ese es el símbolo del bautismo. Ese es el símbolo del bautismo en agua. Es la confirmación de fe de nuestro corazón. No es un acto de sentimientos, como lo hemos dicho en varias ocasiones. Bautizarse no es un acto de sentimiento. Es que no siento, ¿no? Es que no se trata de sentir. Es una ordenanza bíblica. La ordenanza es una ordenanza. No se cuestiona si uno quiere o no quiere. No, es una ordenanza. Ahora, si no quiere, algo está pasando en su salvación, en su alma. Voy a decir quizás alguna confusión o algo por el estilo, ¿verdad? No quiero ir hasta el extremo diciendo que no ha nacido de nuevo. Pero alguna confusión puede haber cuando uno no se quiere bautizar dentro del reino de los cielos. Ahora, esta parte es interesante porque fíjese que la pregunta del apóstol Pablo fue: ¿y cuando ustedes se bautizaron, recibieron al Espíritu Santo? Que es el tercer paso. Pero cuando ustedes se bautizaron, ¿recibieron al Espíritu Santo? Y ellos le dijeron: no sabíamos que existía el Espíritu Santo. Y entonces les pregunta a Pablo: ¿y en qué bautismo se bautizaron? Este punto es importante. ¿Con qué bautizo se bautizaron? En el bautismo de Juan. Y Pablo les explica: el bautismo de Juan era realmente un bautismo de arrepentimiento, pero solo era un bautismo que señalaba al que venía. Fíjese, aquí viene una gran pregunta. Los que se bautizaron en Juan, ¿necesitaron bautizarse de nuevo? Interesante, ¿no le parece? Sí, se bautizaron de nuevo. Se bautizaron en Jesús, en el nombre de Jesús. Porque Juan bautizaba en arrepentimiento para perdón de sus pecados, sí, pero solo señalaba lo futuro. Este bautizo es: yo vine a preparar el camino del Señor, pero viene otro detrás de mí, el que creyere y fuere bautizado. Esa parte es importante. Esos dos elementos van juntos: el que creyere y fuere bautizado. Eso es Marcos 16, 16. Romanos 6:3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Juan? No, en Cristo. El verdadero bautismo es el bautismo que Cristo Jesús trajo a la tierra. Jesús les dijo a los apóstoles: bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí hay varios puntos interesantes que nos llevarían un buen tiempo a analizarlos, pero me voy a quedar con algunos de ellos.
El bautismo en Cristo que Él vino a enseñar es una figura de el sepultar que Cristo tuvo. El creyente cuando se bautiza es sepultado como Cristo fue sepultado. ¿Para qué? Muere al pecado, muere al viejo hombre, muere al mundo. Esa es la figura. Pero es resucitado también. De la misma manera que Cristo resucitó, el creyente, después de bautizarse, resucita a una nueva vida. Entonces déjeme plantearle este punto. El bautismo no es solamente una ordenanza, sino que además es el procedimiento quirúrgico donde el Señor, hermano, enjuicia al viejo hombre y te prepara espiritualmente para vivir una vida nueva en Cristo. Es una operación espiritual del Espíritu en nuestro interior. ¿Por qué es tan importante el bautismo? Porque sin el bautismo esa operación no se lleva a cabo adentro. Ya creyó en Cristo, usted es salvo, pero con razón no puede dejar uno el pecado. Con razón no puede dejar la pasada manera de vivir. Con razón no puede desligarse de las ataduras diabólicas del pasado, de las ataduras de los antepasados, de los vicios, de las cosas de nuestros antepasados, la vana manera de vivir que nos heredaron nuestros padres. No la podemos dejar. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente decide no bautizarse, solo creer. Y entonces como cree, es salvo. Pero ahí está batallando, hermano, en la vida pasada, porque no la puede soltar. Hermano, mire hermano, a mí me encanta ir a la iglesia. Viera cómo me gusta. Si es que qué bonito los coros que cantan. Y usted qué chulo predica. No, eso no me lo han dicho. Mire, pero le encanta todo de la iglesia. Todo de la iglesia. Pero fíjese que no puedo dejar de ir a los bailes. Pero fíjese que no puedo dejar el trago. Fíjese, no puedo dejar el cigarro, hermano. No puedo dejar esto. Y yo ya traté, pero no puedo. ¿No será? ¿No será? ¿No será que el bautismo no lo ha hecho? Todavía está peleando con el bautismo. Si sí o que no. Cuando sienta, cuando no sienta. No, pero es que yo me quedo con que chiquito me bautizaron. O me bautizaron allá. Yo conocí a alguien que sabe cuál era la razón por la que no se bautizaba. Porque ella había dicho que el día que se bautizara tenía que ser en el Jordán. Ay, por Dios, hermano. El agua del Jordán. Hasta allá, hermano, Israel. Y nunca podía ir, pues. Vaya, si hubiera tenido la capacidad de ir, pues váyase ya, ¿verdad? Y vaya a bautizarse. Si allá hay quien lo bautice. Mire, cuando uno llega allá, hay todo un lugar preparado para bautizos. Está el río Jordán y han hecho como un, ¿qué le puedo decir? Como un centro de bautizos. Ahí hay donde cambiarse, ahí le venden túnicas blancas y ahí está, mire, está el río. Y en la orilla del río hay, no recuerdo cuántas, pero por lo menos unas 8 a 10 plataformas que bajan hasta el río. 10 plataformas. Y en cada una de ellas está llena porque hay alguien que está bautizando gente. Buses enteros, excursiones enteras, bautizando gente.
Ya estando allá, alguien me dijo: hermano, ¿será que me puedo volver a bautizar? Si ya se bautizó, ya es un solo bautizo. Aquí báñese si quieren, le dije. Si usted quiere, báñese. Pero es un solo bautizo. Esto no es dos bautizos, es uno. Si se bautizó en Cristo. Ahora, si se bautizó en otro lado, sí necesita otra vez bautizarse. Amén. Entonces, muchas veces ponemos excusas y obstáculos al bautizo que el Señor ordena, que lo que estamos haciendo es impidiendo la operación del Espíritu en nuestro interior. Una operación que nos va a permitir soltar las cosas de este mundo. ¿Cuántos quieren soltar las cosas de este mundo? Ahora, humanamente no se puede. Solo lo puede hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Cosas que uno tiene ahí, hermano, y uno dice: ay, pero yo quiero soltarlo, hermano, si yo ya no quiero vivir en eso, pero mire, no puedo. ¿No será que no se ha bautizado? Hay que dar. El bautismo tiene un simbolismo operativo de la muerte y de una vida nueva. Eso es importante. Un versículo más. Gálatas 3:27. Estoy hablando del bautismo en agua. Gálatas 3:27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo. Otra vez. El verdadero bautizo es el bautizo que Cristo vino a instituir. Ese es el bautismo real, el que instituyó el Señor Jesucristo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Aquí hay otra operación espiritual. Ya dejemos atrás el simbolismo de la resurrección, de la muerte, de la resurrección, de una transformación interna. Aquí nos habla de revestimiento. Revestido de Cristo. Oiga esto, hermano, revestido de Cristo. ¿Qué vestiduras? No he indagado en las vestiduras, pero la primera vestidura que el Señor nos puso es vestiduras de salvación, ¿verdad? Revestidos de Cristo, como dando a entender: Cristo nos está revistiendo. La manera en que Cristo vivía es la manera del nuevo creyente nacido de nuevo. ¿Cómo caminaba Cristo? Caminaba en amor, caminaba en piedad, en misericordia, caminaba en santidad. ¿Cuántos creen que Cristo caminaba en santidad? Caminaba revestidos. Ese revestimiento viene cuando se lleva a cabo el bautismo en Cristo. Por eso es tan importante. No, hermano, el bautizar allá afuera en una piscina que los hermanos me ayudan a armarla ahí, no es un acto ceremonial nada más. No es un rito ceremonial. No, es una operación espiritual que solo Él puede hacer y que es necesaria para todo creyente nacido de nuevo y que quiere llegar ahí arriba. Amén. Esta no es una opción, es necesaria. El bautismo en agua es necesario, siempre y cuando el Señor te dé la oportunidad de hacerlo. Porque podría surgir la pregunta: hermano, ¿el ladrón de la cruz no se bautizó? Sí, es suficiente para el que cree en el momento de muerte, en el momento de fallecimiento. No necesita bautizarse. La salvación viene por creer en Cristo Jesús. Pero un nacido de nuevo es obediente, y el segundo paso es bautizarse. Y si no lo quiere hacer, es que no es obediente o no ha nacido de nuevo. Punto. Te dieron la oportunidad para hacerlo y no quisiste. A mí me suena sospechoso el que no quiere obedecer al Señor, el que no quiere hacer lo que Cristo dejó establecido. Si no lo quiere hacer, quizás no ha nacido de nuevo, y eso pone en riesgo tu salvación. Lo pone en riesgo porque te dieron la oportunidad para hacerlo. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es qué?
Hechos capítulo 2, verso 2 al 4. Tercer paso al cual el apóstol Pablo se está refiriendo. ¿Recibisteis al Espíritu Santo cuando se bautizaron? Hechos 2, verso 2 al 4 dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. A esto es lo que se conoce como el bautismo del Espíritu Santo. Otros le llaman llenura del Espíritu Santo, como usted quiera referirse. ¿Por qué quiero hacer la diferencia? Porque teológicamente el bautismo del Espíritu Santo vino en el aposento alto y llenó a todos ahí. De alguna manera ese fue el bautismo del Espíritu Santo para toda la iglesia. Pero esa experiencia de llenura del Espíritu Santo es algo que todo creyente puede tener y puede vivir. Me encanta que el apóstol Pablo se está refiriendo a estos 12 hombres que leímos en Hechos 19, casi 70 años después de Cristo, entre 60 y 70 años después de Cristo. Pasó eso, que él les dijo: miren, ¿recibieron al Espíritu Santo? No lo hemos recibido. Bueno, entonces bautícense. Y ahí descendió el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué es tan importante? Estoy leyendo quizás el de Hechos capítulo 2, porque es el inicio de la iglesia. Pero en la Biblia no aparece este evento como el único de toda la iglesia. Si usted revisa Hechos, va a encontrar en diferentes capítulos del libro de los Hechos diferentes derramamientos del Espíritu Santo. No diferentes, el mismo derramamiento del Espíritu Santo en diferentes personas y diferentes tiempos. Por ejemplo, en capítulo 9 me parece de Hechos, o 10, donde está lo de Cornelio, allí aparece que los que estaban con Cornelio recibieron al Espíritu Santo. Con Pedro, con el apóstol Pedro, les predicó la palabra y fueron llenos del Espíritu Santo. Este es otro evento. El apóstol Pablo predicó en otros lugares y fueron llenos del Espíritu Santo. En el capítulo 19 se encuentra con estos en Éfeso y fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, por favor, que no lo confundan corrientes cuando le dicen: es que eso fue una sola vez. No fue una sola vez. Han sido diferentes veces relatados en el libro de los Hechos, con diferentes personas, diferentes tiempos, diferentes apóstoles llenos del Espíritu Santo. Pero ya no se ven más. Pues es que hasta ahí llegó el libro de los Hechos. Pero el libro de los Hechos lo sigue escribiendo la iglesia de hoy. Seguimos escribiendo el libro de los Hechos, aunque ya no canónico, ya no canónico, ya no lo que está escribiendo la iglesia de hoy ya no quedó en el canon bíblico. Es interesante. ¿Sabe usted que en el libro de los Hechos está registrado por lo menos 100 años de existencia de la iglesia? En el libro de los Hechos, 100 años está registrado, desde el inicio de Hechos hasta el final del libro de los Hechos. Están registrados 100 años. ¿Por qué dejó registrados 100 años? 100 o más, o sea, no es un número exacto. Pero ¿por qué quedaron 100? Porque 100 años aproximados de los hechos que hubieron de la iglesia
son suficientes para entender cómo camina la iglesia, cómo vive la iglesia, cómo trabaja la iglesia, cómo se mueve el Espíritu Santo en la iglesia, cómo Dios usa la iglesia. Ahí quedó registrado para eso, pero de ahí se detuvo, porque solo era para dejarnos parte del manual de trabajo para la iglesia de hoy. Pero todo lo que usted y yo necesitemos saber de cómo debe de trabajar la iglesia y cómo debe de vivir la iglesia está en el libro de los Hechos. Y si en el libro de los Hechos aparece bautismo del Espíritu Santo, llenura del Espíritu Santo, hablar en lenguas del Espíritu Santo, dones del Espíritu Santo, yo me quedo con lo que está en la Biblia, aunque cualquier otro diga que no es cierto. Pero yo me quedo con lo que la Biblia dice. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Por eso es importante hablar de la Biblia, porque esta llenura del Espíritu Santo, y aquí viene esta parte, porque quizás sea una experiencia, es una verdad bíblica, pero quizás sea una experiencia que no todos han vivido. Quizás algunos han recibido llenuras del Espíritu Santo, algunos ya tuvieron la experiencia de hablar en lenguas, otros ya recibieron la experiencia de algún don de Dios en su vida. Ahora, esta experiencia, quiero dejar bien claro esto, esta experiencia no salva, pero capacita para vivir una vida diferente en la obra de Dios. Esa es la diferencia. La salvación es creer y ser bautizado si te lo permiten. La llenura del Espíritu Santo no te salva, no es para salvación, es para capacidad de caminar en la obra de Dios y moverte en la obra de Dios. ¿Sí me doy a entender? Por eso Romanos 2:29, el tiempo se me escapa, pensé que se me iba a hacer corto el tema, pero se me hizo largo. Usted tiene la culpa. Romanos 2:29 dice, perdón, voy a ir a 2 de Corintios, primero 2 de Corintios 3:6. 2 de Corintios 3:6. ¿Lo tiene? Dice así: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces el Espíritu es capacitado y vivificado por el Espíritu del Señor. Voy a ir a 1 de Corintios, uno más, 1 de Corintios 12, por favor. Ese no lo tengo anotado, me van a ayudar a buscarlo. 1 de Corintios 12. Quiero leerle algunos pasajes donde la obra del Espíritu Santo es vital. 1 de Corintios 12:1, ahí en adelante. 1 de Corintios 12:1. Mire lo que dice. El apóstol Pablo está enseñando y dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevando como se os lleva a los ídolos mudos. Mire, cuando uno no tiene el Espíritu, lo llevan para acá y para allá, hermano, como que es ídolo uno. Y mudo, lo peor es que mudo. Ni siquiera puede decir no me lleven. Vaya. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Aquí viene esta parte que me es necesaria que usted la conozca. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.
Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Me encanta esta parte, ¿sabe por qué? Porque nos habla de los dones del Espíritu, que son los que capacitan al creyente. Habla de la diversidad de ministerios que son dadas por Cristo, porque dice el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, fíjese que ahí está la Trinidad. No sé si usted la logra ver, pero ahí está la Trinidad: el Espíritu, el Señor y Dios. Están los tres. Pero después viene la lista de todos los dones del Espíritu y dice: pero el que reparte como Él quiere es el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué la reparte el Espíritu Santo a los creyentes? Para capacitarlos a vivir a otro nivel espiritual. Esto se ha malentendido en este sentido. Se ha malentendido de que el que tiene algún don espiritual es mayor que otro. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. El que tiene algún don espiritual se lo han dado por la pura gracia de Dios y por la pura misericordia. Y se lo han dado no para hacerse famoso, se lo han dado para que sirva más en la obra de Dios. Para eso se lo han dado. Por eso es que algunos que han recibido algún don, de repente se creen más que otros. De repente empiezan de ver de menos a los demás. Dice, ¿cuántos dones? Algunos hasta empiezan, ¿cuántos dones tenés tú vos? ¿Tenés algún don? Como queriendo entrar en alguna competencia humana. Eso no es de competencia humana. El que tiene dones de Dios es para que los use dentro de la edificación del Espíritu en la iglesia. Es para que trabaje más. Y aún más debe de saber que al que más se le da, más se le demanda. Esa es la mentalidad que debe de tener al que más está recibiendo de Dios, más se le va a demandar. Entonces, por eso el servir a Dios con dones espirituales debe de hacerse con temor y temblor delante del Señor. Amén. Termino. Nacidos de nuevo, primer paso. Bautizados en agua para poder entrar al reino. Y llenos del Espíritu Santo para vivir en un nivel espiritual más capaz para hacer la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Todo creyente debe de saber esto. Todos los creyentes deben de saber que esto es la base, el fundamento. No es todo, porque por supuesto hay muchas cosas más que debemos de saber, pero son tres fundamentos principales para la iglesia de Cristo. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Yo voy a llamar esta noche. Yo no sé en qué etapa vas. Seguramente la mayoría, no todos, pero quizás la mayoría van en la etapa del nuevo nacimiento y bautismo, ya están, quizás la gran mayoría, pero quizás no todos han recibido del Espíritu Santo. No importa lo que usted necesite, yo voy a invitarle esta noche a que le digamos al Señor: Señor, yo quiero ir en el camino de los fundamentos que tú dejaste, cualquiera que sea. Yo no quiero desviarme, no quiero perderme de los fundamentos. Yo voy a invitarle a que se venga adelante conmigo, a decirle: Señor, ayúdame a caminar en los fundamentos.
Ayúdame a caminar en los principios básicos. Ayúdame a caminar en tu palabra. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Padre, gracias te damos esta noche por tu bendición. Gracias por tu misericordia, por tu favor. Gracias, Señor, por recordarnos pasos que ya conocemos, pero que nos lo vuelves a recordar para refrescar nuestra mente y nuestro corazón, para saber que vamos en el camino hacia la vida eterna. Bienaventurados los que fuimos alcanzados por la misericordia de Dios y fuimos alcanzados con la salvación de Dios. Bienaventurados los que han conocido a Jesucristo como su Salvador, porque nos asegura nuestra salvación por la eternidad. Hay un solo camino para llegar al cielo, y ese camino es Jesús. Si Él te encontró ya, dale gracias. Puedes levantar tu mano y decirle: Señor, gracias. Gracias porque tú me encontraste. Gracias porque tú me salvaste. Gracias porque tú extendiste tu mano de misericordia. Si ya diste el paso de fe para el bautismo, dale gracias. Dile: Señor, gracias porque no lo hice forzado, no lo hice porque me empujaron, lo hice porque te conozco. Tú eres mi Salvador, tú eres mi Dios, y el que está cambiando mi vida día con día para vivir una vida nueva en Cristo, para vivir una nueva vida en Jesús. Señor, gracias. Gracias por tu salvación. Gracias por la operación espiritual que tú haces en el bautismo en nuestra vida. Gracias por aquellos, Señor, que han recibido llenuras, bautismo del Espíritu Santo. Señor, gracias. Si has recibido de esa llenura, hermano, dale gracias. No es para que nos sintamos mayores que otros. No. Es para que adoremos al Señor. Es para que le demos gracias. Es para que le honremos. Es para capacitarnos y trabajar mejor en su obra. Dale gracias si ya fuiste llenos de su Espíritu. Y si aún no lo has sido, levanta tus manos y dile: Señor, cuando tú quieras, por favor, lléname. Lléname con tu presencia. Lléname con tu Espíritu. Porque tu Espíritu es real. Tu Espíritu es verdadero. Tu Espíritu llena, Señor, nuestras almas, nuestro espíritu. Capacita con dones espirituales.
Capacita, Señor, el alma de tus hijos, Señor. Vuélvenos competentes, no de la letra, Señor, sino del Espíritu. Aleluya. Alaba a Dios un momento. Alaba al Señor. Aleluya. Oh, sí, Señor. Aleluya. Renuévanos, Señor, purifícanos. Así es, Señor. Purifícanos, Señor. Oh, restáuranos con tu Espíritu. Aleluya. Así es. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, por tu presencia. Señor, que tu Espíritu Santo llene. Oramos esta noche para que tu Espíritu Santo llene la vida de tu pueblo, Señor. Llénanos, llénanos con tu Espíritu. Señor, derrama de tu Espíritu. Señor, otorga dones. Otorga, Señor, ministerios. Otorga operaciones del Espíritu. Haz tu obra, Señor. Haz tu obra maravillosa en la vida de cada uno de tu pueblo, Señor. Escribe estos fundamentos en la vida de todo creyente que te ama, que te busca y que quiere conocerte más. Escríbelas, Señor, en las telas del corazón. En el nombre de Jesús. Oh, sí, mi Dios. Muchas gracias, Padre. Señor, yo bendigo a tu pueblo con la bendición que tú has dado, Señor. Derrama sobre cada corazón esa llenura de tu Espíritu. Esa palabra, Señor, que fortalece, que fundamenta los corazones para seguir buscando de tu rostro. Señor, bendice a tu pueblo para que cada día busquen más de ti, Señor, y podamos estar preparados para cuando tú vengas. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Gracias por cada vida, por cada familia, por cada hogar aquí representado. Derrama sobre los hogares la llenura de tu Espíritu, Señor. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de Jesús, el Señor. Amén, Señor. Y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor.